Bienvenidos. Salud conecta con los profesionales de medicina interna, en este caso para tratar la relación entre la trombosis arterial y venosa con el coronavirus. Hoy hablamos con la doctora Beatriz Pombo Vide, médica internista en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, en España. Hola, doctora. Hola, muy buenas. La mayor parte de la población lleva más de 5 semanas confinada en sus casas, haciendo poco ejercicio físico y alimentándose mucho más de lo normal. ¿Por qué el coronavirus se ha convertido en un factor de riesgo para la circulación sanguínea y por ende en un detonante de enfermedades? Pues existen varios factores. Como usted muy bien señalaba, el hecho de que la población lleve más de un mes confinada en su domicilio conlleva un aumento de riesgo porque hacemos menos ejercicio físico. Esto hace que nuestras venas de las piernas se vean sometidas a menos movilidad de los músculos y a un estancamiento de la sangre en ellas, y es uno de los factores que conocemos que incrementa el riesgo de trombosis venosa. Esto ocurre, no tenemos experiencias con episodios similares de confinamiento de toda la población durante tanto tiempo, pero sabemos que la gente que está enferma o bien se ha operado o bien ha sufrido una enfermedad médica, pasados ya 3 o 4 días de reposo, se va incrementando el riesgo de sufrir una trombosis venosa. Antes de continuar, doctora, ¿qué es una trombosis? ¿Por qué se coagula la sangre en estos casos? Una trombosis es la formación de un coágulo dentro de nuestro sistema circulatorio, bien dentro de una arteria o de una vena. La trombosis es un mecanismo fisiológico que tiene nuestro organismo para que cuando la pared de una vena o de una arteria sufre un daño, reparar ese daño. Digamos que es como los ladrillos que van a cerrar para que no nos desangremos. Cuando ocurre una trombosis venosa o arterial, es que este coágulo, digamos que se hace de una manera desproporcionada. Hemos formado un trombo dentro de una arteria o de una vena que impide la circulación sanguínea a través de él. Y eso ya no sería algo fisiológico, sino que sería algo patológico. Respecto a lo que usted me decía antes, que por qué ocurre esto con el coronavirus, normalmente es una suma de factores. Es la inmovilidad por personas que están enfermas, están además confinadas en una habitación o en su domicilio para evitar que se contagien los demás. Hay un fenómeno inflamatorio que produce la infección del virus. Este fenómeno inflamatorio activa una serie de factores de la coagulación que van a favorecer que los trombos ocurran con más facilidad, y todo ello junto es una suma de factores que ya ha demostrado que en las personas que sufren coronavirus esto es más frecuente, y sabemos que en las próximas semanas o en los próximos meses vamos a ver también más trombosis venosa, tanto en las personas que tengan coronavirus como en las que no lo tengan, por el hecho solo de haber estado confinadas en sus domicilios. Doctora Pombo, ¿y cuáles son los síntomas o los signos de alarma que tienen que tener en cuenta estas personas? Los signos y los síntomas de alarma en las trombosis son a veces muy inespecíficos y difíciles de reconocer. Cuando afecta a las venas superficiales de la pierna, lo que notamos es un enrojecimiento en el trayecto de una vena que se ve un poquito más dilatada, incluso roja, más sensible al tacto. Si afecta a una vena profunda, este síntoma va a pasar desapercibido y a veces lo único que notamos es que tenemos la pierna un poquito más hinchada respecto a la pierna sana contralateral, y muchas veces los síntomas de las trombosis de las venas de las piernas, que es donde se originan en un 90% de los casos, pasan desapercibidos, y el debut clínico ocurre cuando el trombo ya pasa por la sangre y emigra al pulmón y puede darnos una embolia pulmonar. Y los síntomas de las embolias pulmonares pues puede ser una dificultad respiratoria súbita, un dolor en el pecho, a veces mareo, y en muchos casos, en un porcentaje no desdeñable, puede cursar con muerte súbita. El paciente se pone malo de repente, se muere de repente, y muchas veces achacamos esto a que ha sido un infarto, y si no hacemos una autopsia no llegamos a demostrar, y la muerte súbita ha sido causada por una embolia pulmonar, por un trombo que ha venido de una pierna y que apenas nos ha dado síntomas en la pierna. Doctora, ¿y cómo podemos prevenir estas trombosis, estas coagulaciones en nuestro sistema arterial y venoso?
Estoy refiriéndome fundamentalmente a las trombosis venosas. Para prevenir las trombosis venosas, lo ideal es corregir lo que nosotros llamamos los factores de riesgo que se pueden modificar. Hay factores como la genética que influye en la trombosis venosa y que no lo podemos modificar, pero sí que podemos modificar el hecho de que tengamos un peso normal, que no tengamos sobrepeso, o podemos modificar si tomamos anticonceptivos y somos de mucho riesgo y no deberíamos de tomarlo, o podemos modificar nuestro estilo de vida haciendo más ejercicio físico para dificultar que esto ocurra. Luego ya, si tenemos una enfermedad inflamatoria, un tumor, un embarazo, un puerperio, esas cosas a veces son más difíciles de modificar. Lógicamente, tratar el cáncer va a prevenir las trombosis, porque se sabe que muchos pacientes que tienen cáncer, cuando la enfermedad no está controlada, la trombosis tampoco. El embarazo, pues hay que pasarlo. Y lo más importante es corregir los factores que se pueden modificar. Los pacientes que tienen varices deben de hacer una serie de cuidados, de seguimiento con sus médicos y de cuidados de ejercicios físicos y de bajar de peso para prevenir que las varices le puedan dar también complicaciones, y eso es lo más importante. Luego ya los factores que no podemos modificar, pues hay que reconocerlos, identificarlos, y ya si no se pueden modificar, pues nada. Doctora Pombo, ¿y qué pasa con las personas que están anticoaguladas? Sintrón, heparina, etcétera. Las personas que están anticoaguladas es muy importante que cumplan bien el tratamiento. Eso es lo más importante. Deben de saber que la adherencia al tratamiento en general, en la población general, es muy baja, y cuanto mejor es la adherencia al tratamiento, mejor va a ser los resultados clínicos. Entonces, los pacientes que toman Sintrón, a veces es difícil pues mantener los controles que tenemos que ir a hacer a nuestro centro de salud en rango, sobre todo en estos momentos en los que la asistencia a los centros sanitarios está dificultada, la gente no quiere salir de casa o no puede. Los pacientes que toman heparina pues tienen que administrarse esa inyección todos los días, que les puede dar ciertas molestias, pero igual es más fácil de realizar en este momento. Y luego hay otros fármacos anticoagulantes orales que han venido a sustituir, digamos, al Sintrón, que es una pauta cómoda en el domicilio, y lo más importante es que deben de cumplir el tratamiento y conocer cuáles son los riesgos, porque si no cumplen bien el tratamiento y están infradosificados, pueden tener un evento, y si toman el tratamiento en exceso y están sobredosificados, pueden tener una hemorragia. Nos manejamos en un estrecho margen terapéutico y es muy importante cumplir bien el tratamiento. Doctora Pombo, desde que la pandemia de COVID-19 apareció en China, algunos estudios señalan cierta relación entre la coagulación sanguínea y el coronavirus. ¿Tenemos ya, dada la evidencia científica, más evidencias empíricas? Todavía no tenemos una evidencia científica de calidad. Pensar que esta enfermedad lleva desde principios de año conviviendo con nosotros, que a las personas que nos dedicamos a la asistencia a duras penas nos da tiempo a organizarnos para hacer una buena asistencia como para poder reportar evidencia científica de calidad. Yo creo que es algo que estamos reclamando todos los profesionales sanitarios. Deberá de pasar el tiempo para que hagamos análisis exhaustivos de calidad y conocer la buena evidencia científica. Pero sí ya nos llegan los primeros reports de China, donde ya se habla, y aquí también compañeros de los foros que están empezando a registrar los datos, y se sabe que en los pacientes que sufren infección por coronavirus tienen una mayor incidencia de trombosis, al igual que ocurre con otras enfermedades inflamatorias. En el coronavirus el riesgo de trombosis está incrementado, y está incrementado por el confinamiento, pero por el fenómeno inflamatorio. Sabemos que los pacientes que tienen un perfil clínico más grave llegan a sufrir desorden sanguíneo, que nosotros llamamos coagulación intravascular diseminada, que eso es que se producen fenómenos de trombosis tanto en las arterias como en las venas en múltiples órganos de nuestro cuerpo, y que pueden llevar y llevan muchas veces al desenlace fatal y a la muerte en los pacientes con coronavirus. Todavía no está bien establecido cuál es el manejo más adecuado en estas circunstancias. Se discute mucho si en estos pacientes graves que todavía no han tenido una trombosis nosotros debemos de intensificar el tratamiento preventivo con heparinas, bajo qué circunstancias.
Todo esto está pendiente de clarificarse, pero sí, lo que sí que es una evidencia es que los pacientes que tienen coronavirus tienen más trombosis y sobre todo tienen formas más graves aquellos que tienen enfermedades más graves. Doctora Pombo, teniendo en cuenta todos estos factores y sabiendo que el coronavirus afecta sobre todo a las personas mayores, más aún con patologías previas, cardiovasculares, gente con problemas oncológicos, con diabetes, obesidad, problemas respiratorios, ¿qué mensaje le puede lanzar de forma directa y clara a la población? Para el coronavirus, pues respetar las normas de confinamiento, de aislamiento, hacer una educación social, porque el coronavirus probablemente tengamos que convivir con él durante mucho tiempo y es muy importante las medidas de distancia social y de higiene en general. Debemos de respetar a las personas mayores, ya no tanto porque sean las que se infectan más, sino porque ellas son las que se están llevando la peor parte y las que llevan la carga de la mortalidad. Sabemos que los adolescentes y los jóvenes enferman también, pero suelen tener un curso mucho más benévolo y entonces debemos de respetar nuestras distancias de seguridad con las personas mayores, no exponerlos, tratar de preservar su salud. Respecto a las trombosis, pues es muy importante conocer a qué personas hay que identificar como grupos de riesgo y que deben de recibir profilaxis antes de que tengan una trombosis. Eso lleva normalmente un análisis completo del paciente, de valorar cuál es su riesgo trombótico, por otra parte el riesgo hemorrágico, si es que le queremos poner un tratamiento preventivo con un anticoagulante, y eso debe de hacerse en una valoración normalmente individualizada de cada paciente, conociendo sus antecedentes, sobre todo si han presentado un episodio previo de trombosis venosa, que es el factor de riesgo más importante, o si tienen otras enfermedades añadidas, pues eso, cáncer, tumores, enfermedades cardiovasculares, que le pueden incrementar el riesgo de trombosis. Doctora Beatriz Pombo, médica internista del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Ha sido un placer tenerla en EFESalud. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Gracias a ustedes.